podemos invitar para que investigue. Lo podemos invitar para que investigue, claro. Bueno. Bien, esta noche tenemos a José Romero. Es médico ginecólogo, fundador de la clínica Perinat. 50 años de médico, el doctor. Buenas noches. Le voy a agregar yo un muy buen jugador de golf. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Sí, no es para tanto, lo de buen jugador de golf no es para tanto. Doctor Romero, buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a Víctor, un gustazo. con quien tenemos una relación de amistad a través del golf, pero fuera de ella también. Sí, señor. En realidad la propuesta es hablar sobre prevención de las enfermedades no transmisibles. Y vamos a hacer referencia a datos estadísticos muy importantes de que disponemos, que fueron obtenidos en la encuesta nacional de factores de riesgo en el último trimestre de 2018. En realidad esta encuesta ya había sido hecha varias veces precedentemente. El primero fue en un gobierno en el 2005, después se hizo en el 2009, después se hizo en el 2013 y esta última en el último trimestre de 2018. La novedad que presentó esta última fue que se hicieron determinaciones personalizadas en las viviendas, en los hogares. Esto fue por un convenio entre el INDEC y el Ministerio de Salud que dispusieron la llegada de una persona para tomar muestras y determinaciones antropométricas, es decir, medida de talla, cintura, para determinar índice de masa corporal, talla y peso. Se determinó también la presión arterial y se determinó una glucemia y un colesterol por vía de un pinchazo en el dedo, es decir, una capilar, se le llama. Bien, quiere decir que fue novedoso realmente esto, la introducción de esto. Bueno, ya los tiempos ameritaban que ocurriera, ¿no? Algo más profundo para tratar de determinar qué personas o qué proporción de la población, porque esto es muestral, claro está, pero se relevaron alrededor de 50.000 viviendas, de las cuales 49.000 y pico, una cosa así. Bueno, pero de las cuales se obtuvieron resultados solo de 30 y tantas mil, 35.000. De todas maneras es muy amplio, es un espectro grande, ¿no? Muy amplio, sí, en poblaciones de todo el país de más de 5.000 habitantes. En realidad, las determinaciones bioquímicas estas de pinchar el dedo solo se hicieron en poblaciones de más de 150.000 habitantes. Pero igual, según el INDEC, esta muestra es representativa. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones? Doctor Romero, sí. Lo interrumpo un segundito, sí, porque como nos están escuchando muchos oyentes nuestros, la pregunta es, cuando usted empezó a hablar dijo enfermedades no transmisibles, ¿puede ser? Sí, no transmisibles. ¿Y qué serían las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, los accidentes viales, el tabaquismo, el alcoholismo, todos los factores de riesgo que no son transmisibles, no son enfermedades respiratorias como fue el COVID o es la gripe o el resfrío. Está bien. Y la pregunta es, cuando usted habla de estas estadísticas o de estos estudios que se hicieron en 35.000 hogares, específicamente fueron para analizar qué tipo de enfermedad, ¿solamente la diabetes o alguna otra enfermedad? No, también la hipertensión. Y se sacaron conclusiones en este caso básicamente sobre obesidad, hipertensión, dislipemia, o sea, alteraciones del colesterol y diabetes. Eso nos da lo que usted hablaba de la masa corporal, ¿no? Exacto, el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla, que se supone que es aceptable entre 20 y 25, de 25 a 30 de índice de masa corporal se supone que uno tiene un exceso de peso, un sobrepeso, y por encima de 30 de índice de masa corporal ya es considerada obesidad. Claro. Y también se divide obesidad y obesidad mórbida, que ya es cuando es
muy extrema, muy extrema la situación. Sí, sí. Bueno, pero digamos, en realidad, ¿a qué está dirigido este mensaje no es mío? Es a que hay una enfermedad no transmisible como la diabetes que está creciendo en forma exponencial en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se transmite a la descendencia la predisposición, que es producto de una mutación genética. Ajá. Entonces, está creciendo con la endogamia natural, está creciendo en forma exponencial. Y sin embargo, no estamos haciendo el diagnóstico oportuno y el tratamiento conveniente. Es decir, ¿y por qué es esto? Sería la pregunta. Bueno, ahora vamos a ver. Veamos primero qué resultados tuvo esta encuesta nacional de factores de riesgo sobre los puntos sobre los que estamos hablando, porque también se obtuvieron datos de otros temas como los que estamos hablando, sobre actividad física, sobre causas de muerte por accidentes viales, por ejemplo, que es uno de los grandes motivos de muerte en la gente entre 5 y 44 años. Es la principal causa de muerte. Alrededor del 10% de las muertes a nivel mundial en ese grupo etario es por accidentes viales. Es un problemón que tenemos y tampoco nadie habla. Del COVID, y bueno, está bien, nos afectó a todos, era de alta contagiosidad, pero tuvo una difusión impresionante, cosa que no tienen estas cosas de las que estamos hablando, ¿sí? Es decir, entre los accidentes viales, los homicidios y los suicidios hay una cantidad de muertes impresionantes que ignoramos y no le damos relevancia en los medios de comunicación, la relevancia que tiene. Bueno, pero nosotros vamos por el tema diabetes, enfermedades no transmisibles, pero especialmente diabetes. ¿Por qué digo especialmente diabetes? Porque en realidad la enfermedad de fondo es la diabetes. La obesidad no es una enfermedad, una entidad nosológica. Es causada casi siempre por la diabetes, ocasionalmente por muy pocas otras enfermedades, como el hipercorticismo, es decir, la enfermedad de Crohn. Entonces, la gran causa de obesidad es la diabetes, ¿sí? Quiere decir que, ¿por qué? ¿Por qué es la gran causa de obesidad? Expliquemos un poco por qué. Porque cuando el organismo cuando la persona tiene resistencia a la insulina, que hay que explicar, este es un concepto central. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina? Que la insulina no es filosa, no funciona perfecto. ¿Qué hace la insulina? Activa los transportadores para que la glucosa entre dentro de la célula, vaya a las mitocondrias y ahí sea utilizada como fuente de energía. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, el combustible nuestro es la glucosa entrando a la célula. ¿Sí? Bien, entonces hay un montón de gente, cada vez más, que hereda la predisposición a tener resistencia a la insulina. Entonces va a haber cada vez más diabéticos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de diagnosticarlos tempranamente y tratarlos convenientemente. Que no es solo con medicamentos, sino con alimentación saludable, con actividad física. Hay una proporción de gente que no hace actividad física conveniente de más del 25% de la población mundial. En la Argentina es más que eso. En la Argentina puede ser el 50%. Bueno, entonces, concretamente, ¿qué se encontró en esta encuesta que ya digo, tuvo algunas virtudes como la de hacer determinaciones antropométricas y bioquímicas y qué sé yo, presenciales? Eso fue por primera vez, ocurrió en la historia argentina, en la historia de la salud pública argentina. Y que, bueno, ¿qué conclusiones arribó? Que el 66% de la población tiene exceso de peso. O sea, tiene... 66%. Sí, o sea, 2/3 de la población. 1/3 tiene sobrepeso, es decir, entre 25 y 29 de índice de masa corporal, y otro tercio tiene obesidad franca, de 30 para arriba. ¿Sí? ¿Eso es Bien. en una edad promedio? ¿O puede ser en cualquier edad? En cualquier edad. Bien. Eso puede ser en cualquier edad. No en una edad determinada. Usted puede tener una diabetes con obesidad, hipertensión a los 20 años, a los 30 años,
Ahora hay niños con obesidad, con hipertensión y con obesidad. Y con diabetes. Por toda esta alimentación de comida chatarra que está de moda. Ese es uno de los hamburgueserías. Ese es uno de los grandes problemas. Tenemos dos grandes problemas. Uno es la reposera, ¿no? La reposera del expresidente. Uno es el sedentarismo brutal, a que el pueblo cada vez hay más, aumenta la dosis de gente sin actividad física con sedentarismo. Lo otro es la alimentación no saludable, producto del impulso que la publicidad le pone a los alimentos que contienen exceso de azúcares. Ahora el etiquetado frontal por lo menos le ha puesto un pequeño freno a la cuestión, porque la gente mira y dice, exceso de azúcar y yo no debería consumirlo. ¿No es cierto? Un pequeño freno que costó que llegara a las góndolas eso. Bien, entonces la publicidad de alimentos que no son convenientes y saludables, menos para los que tienen esta predisposición de la que hablamos, es uno de los problemas severos de fondo, difícil de Pero terminemos con el diagnóstico. Había 66% de personas con exceso de peso. Había 35% de personas con hipertensión arterial. Y solo 12% con glucemia con 8 horas de ayuno mayor a 110. Solo el 12%. Qué dispar todo esto, ¿no? Siendo que están tan fuertemente vinculadas y hermanadas, porque la obesidad es consecuencia de la diabetes. Y la hipertensión, yo personalmente creo, y muchos autores creen que también, es la vasculitis, el endotelio vascular enfermo por la diabetes la que termina produciendo la hipertensión. Entonces, ¿por qué esta disparidad en los datos, en los hallazgos? Porque es mucho más fácil medir a una persona, tomarle la talla y el peso, o tomarle la presión arterial, que diagnosticarle diabetes. ¿Se entiende? Perfecto. Doctor Romero. Buenísimo. Doctor Romero. Para diagnosticar diabetes hay que hacer algo más que tomar una glucemia capilar en ayunas a una persona o un colesterol. Hay que hacer algo más. Y están las herramientas para hacerlo, pero bueno, no se hace. Debería hacerse una... ¿Qué cosa? Insulina, por ejemplo. Una determinación de insulina. ¿Qué es lo primero que sucede? A ver, cuando hay resistencia a la insulina, que ya explicamos de qué se trata, ¿qué sucede? ¿Qué hace el cuerpo? Perdón, doctor. Sí. Lo voy a interrumpir un segundito. Sí. Tenemos una pregunta específica de un oyente que nos acaba de entrar, bien. Donde me dice que él tiene un niño de 16 años, diabético. Entonces, ¿qué prevención podría haber? Es insulino dependiente, diabetes tipo 1 o 2. No. La pregunta. Sí, ahora lo vamos a consultar, pero espere, me la responde después. Hacemos una pequeña pausa.